Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, voy a meter este vídeo de cómo se monta un chasis y la mecánica de un Lamborghini o Ferrari, porque al final la mecánica es idéntica, de la marca Black Arrow. Me lo han pedido algunos porque han comprado y no saben cómo montarlo. No es muy difícil, pero bueno, tiene su aquel, ¿no? Aquí tenéis el Lamborghini, el chasis, motor, la cuna, el material que viene para montarlo, la carrocería. Os voy a decir lo que necesitamos. Necesitamos un destornillador Torx T6. Necesitamos dos llaves dinamométricas. Una M2 de 0,95 milímetros y una M2,5 de 1,3 milímetros. También necesitamos para el piñón un clavador extractor de piñones. Eso es básicamente lo necesario. Llave no tiene que ser dinamométrica, puede ser una llave Allen normal, sin ser dinamométrica. Luego, por supuesto, necesitaremos la grasa y el aceite para que todo funcione correctamente. Comenzamos. Quiero que veáis primero la carrocería. La carrocería yo os puedo decir que yo no la monto. Ahí me la montan, me la decoran, pero sé que es bastante complicada. Quiero que veáis la trasera del coche, cómo queda. La veremos ahora por dentro. Yo he montado un par de Ferraris. Los monté yo y os puedo decir que es sumamente complicado. Bueno, ahora vamos a pasar a montar el chasis. Tenemos aquí el chasis. Podéis ver que tenemos aquí puesto un tornillo y otro tornillo. Es para la regulación del eje delantero. En nuestra mecánica vienen bastantes elementos. Vamos a empezar por los espárragos. Tornillos sin cabeza. Vienen de tres medidas diferentes. Bueno, uno plateado largo, negro mediano y negro pequeño. Bien, el plateado largo, estos son de M2, 0,95 milímetros. Es para la parte inferior del eje y para también el tope de la suspensión. Hay que colocarlo con cuidado porque el plástico no viene bien marcado. Hacer presión y girar suave hasta la medida que queramos. Bueno, por ahí, luego, según como vaya el coche, ya lo regularemos mejor. De una manera, más arriba, más abajo, como queramos. Y el negro, pequeñito, más pequeñito, para la parte superior. Perfecto. El mediano, vamos a llamarle, de medida media, de los tres, para la parte trasera el tope con la carrocería. No sé si lo veis aquí. Lo colocamos también con algo de presión y giramos suavemente, no rápido. Se puede pasar la cabeza, bueno, la cabeza en este caso, la hexagonal de nuestro tornillo. Bien. Tornillo espárrago superior, inferior del eje delantero y los dos de topes de la carrocería. Ya tendríamos el chasis preparado. Si queremos, el chasis es inflex, pero viene ahí con unos orificios donde podríamos ponerle también unos tornillos espárragos y lo haríamos más rígido. Eso depende, nos podría, por ejemplo, este viene muy bien así para curvas, circuitos con muchas curvas. Para circuitos con pocas curvas, de mucha velocidad, nos viene mejor más rígido.
Pero bueno, eso es para... como nos sintamos cómodos con nuestro coche. Pasamos a la cuna. Aquí tenemos la cuna. Veis que ya he colocado los 4 espárragos para el tope de la suspensión. Y ahora vamos a colocar los cojinetes. Cojinetes esféricos. Cogemos con nuestra llave. Una llave, un destornillador. Lo colocamos y presionamos. Entra muy fácil. Lo habéis visto, ¿verdad? Vale. Siguiente. Hacemos lo mismo. Ya estarían los dos metidos. No hace falta hacer mucha presión. Hombre, al principio de nuevo sí. Este ya está un poco usado, pero al principio de nuevo hace falta un poquitín más, pero tampoco tanto. Bien. Ya tenemos colocados los cojinetes. Vamos a colocar el eje. Introducimos el eje. Bien, perfecto. Presionamos un poco para que quede bien recto. Y ahora pasamos a darle aceite al conjunto eje cojinetes. Ahora es el momento mejor porque podemos mover el eje. Le damos un poquito. Introducimos, sacamos, ahí, para que quede el aceite bien. Y ahora en el otro lado. Muy bien, ya lo tenemos. Limpiamos un poco el eje en el exterior para que no queden restos de aceite a la hora de poner las llantas, la corona y el tope de corona. Muy bien, ya tenemos esto preparado. Ahora cogemos, ponemos el tope de corona. Viene con un tornillo espárrago M2. Es también de los pequeños, de los 3 tamaños del pequeño. Apretamos de momento ligeramente. Luego ya lo regularemos. Muy bien. Pasamos a colocar el motor. El motor ya tengo puesto el piñón. Se coloca con un extractor clavador de piñones. Colocamos el motor. Quiero que veáis una cosa curiosa de estas cunas, para que se pueda ajustar varias diferentes transmisiones. El motor tiene juego dentro de la corona, no sé si se aprecia. Aproximadamente estamos hablando de 1 milímetro. Se puede colocar una transmisión más grande, más pequeña, corona, piñón, etcétera, ¿no? Aquí veis. Le llaman cuna con el motor corredero, ¿no? Bueno, corredera o... exactamente no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno. Vamos a sujetar el motor. He de deciros que con la mecánica del Lamborghini y del Ferrari vienen 3 tamaños también de tornillos. Tors T6. El pequeño. El tornillo pequeño es para la guía, para sujetar el motor. Luego tenemos el mediano, que es para sujetar el chasis a la carrocería. Y tenemos el largo, que es para la suspensión. Bueno, pues vamos a colocar sin apretar. Solamente lo introducimos. Vamos a colocar. Ahí está. Uno. Y está el otro. Sin apretarlo del todo para que se pueda ajustar la transmisión. Todavía el motor corre. Tenemos la corona. Ahora vamos a pasar a colocar la corona. Viene con un
espárrago tornillo Allen M2,5. La colocamos, la apretamos. Bien, y ahora la ventaja de esta corona es que puedes meter el destornillador por aquí, no hace falta apretar antes el motor. Entonces ahora ajustamos y apretamos el tornillo bien. Ya tendríamos la transmisión, el motor y el eje trasero montado. Faltaría ahora las llantas. Las llantas esperaremos a que quede en su... la cuna quede en su chasis para ajustarlas mejor, ¿no? Bueno, vamos a pasar a montar la cuna en el chasis. Esto es un tope de... bueno, no sé si llamarlo tope, como llamarlo, de la suspensión, donde se ajusta el muelle. Haremos lo siguiente. El tornillo más largo lo colocamos. Colocamos uno de los muelles y colocamos el tope del muelle. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Vale. Ya tendríamos una suspensión montada. Y así todas. Hay dos tipos de tope de muelles. Este es uno, son para los tres de delante, y este es el otro que es el único diferente, que es para la parte trasera. Montaríamos los cuatro y luego pasaríamos a colocar, a ajustar bien el eje trasero y las llantas. Bueno, ya tenemos montada la cuna. Si vemos que alguna suspensión no anda bien, vemos que roza, que no sube y baja bien, recordar que es muy básica, muy importante tener una lima de cola de rata. Recordar que se vende en cualquier ferretería, vale muy poco dinero, no sé si vale 1 euro, 2 euros, y viene muy bien para las suspensiones, para lo que os dije el otro día de los cojinetes de Scalestri, etcétera, ¿no? Bueno, ya tenemos montada la cuna. Luego le podemos dar más dureza o menos a la suspensión. Ahora vamos a montar los cables del motor. Tiene aquí unas pequeñas sujeciones. Metemos el cable. Luego por aquí tiene unos orificios, metemos por aquí también. Bien. Ahora el otro. Ahora pasamos a colocar la guía. En la guía hemos colocado sus trencillas originales. Son bastante buenas, son finas. Trae dos tornillos para sujetar los cables M2,5. Ahí los tenéis. Bien. Hacemos un agujerito con una misma llave, la pequeña. Le hacemos aquí un agujerito así un poco para que entre el cable, para que nos entre sin problemas. Vamos a meter primero la guía. Y ahora cogemos. Aquí tenemos un tornillo pequeñito junto con una pequeña arandela. Esto es para la guía, para sujetar la guía.
aflojamos un poco para que gire sin problemas. Eso es, perfecto. Metemos ahora los cables. Doblamos un poco el cable. Lo metemos en el orificio que hemos creado. Ahí. Y ahora simplemente nos queda apretar el tornillo para que quede el cable perfectamente sujeto. Ahí está. Ya tenemos el cable sujeto. Hacemos lo mismo que en el otro. Bien. Y ahora simplemente ajustamos el cable para... Ya tendríamos los dos... Bueno, aquí veis, ya tendríamos los dos montados. Y ahora ajustaríamos el cable para que la guía se ponga recta sin problemas. Efecto muelle, vamos a decirle, ¿no? Con el cable. Vale. Bien. Ahí la tenemos. Y así ya tendríamos montado prácticamente el chasis. Nos quedarían las llantas y el eje delantero. Bueno. Ahora, más o menos regularíamos el eje que sobresalga por los dos sitios igual. Que la transmisión no esté muy presionada. Que ruede sin problema. Luego hay que echarle grasa. Bien. Aflojamos los tornillos de la corona y del tope para centrar el eje. Bien, aproximadamente por ahí. Muy bien. Perfecto. Colocaríamos las llantas traseras. Las llantas traseras no pueden salir más de 1 milímetro de la carrocería. Bien. Luego cuando montemos la carrocería regulamos las llantas para un lado, para el otro, como os he dicho, para que no salgan más de 1 milímetro. El eje trasero, perdón, el eje delantero. Tengo ya las llantas montadas con sus tapacubos y sus discos de freno. Son de plástico, van a presión, un plástico especial, muy ligero, Delrin. Introducimos el eje y una de las llantas. Que quede un poco de juego para que gire perfectamente. Bien. De esta manera ya tendríamos el eje montado. Ahora pasaríamos a montar la carrocería. Con los tornillos Torx medianos. No os aconsejo una cosa, regular desde aquí la suspensión. Por poder se puede, pero se puede partir el tope del chasis de la suspensión. A mí se me ha partido en uno, entonces yo os aconsejo desmontar y regularlo. Es un consejo que os doy para que no os pase como a mí.
Podemos dejar basculación, no basculación, como vosotros queráis. Eso a gusto de cada uno, ¿no? Como les gusta andar. Yo, como hago pruebas con coches y los Scalestri no tienen basculación, es muy difícil conseguir basculación en un Scalestri, pues pruebo todos mis coches sin basculación. Por supuesto es mejor la basculación. Bien, como podéis ver, esta llanta está muy adentro, entonces simplemente se puede aflojar desde fuera y la sacamos un poco. Bien. Y ya tendríamos montado nuestro Lamborghini de Black Arrow. Como os digo, la mecánica se monta igual en el Lamborghini que en el Ferrari. El chasis es muy parecido y la cuna, suspensión, llantas, etcétera, son las mismas. Cambia que con los tapacubos, el chasis mínimamente, pero la forma de montarlo es idéntica. Montaríamos los neumáticos y ya tendríamos el coche completamente montado. El coche luego tendría diferentes regulaciones, ¿eh? Todavía nos ha quedado este llanta un poco dentro. Hay que ajustarlo muy bien porque he de deciros que la mecánica de Black Arrow es entra muy justita. Si metemos las llantas un poco más de la cuenta, roza en la mecánica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego el coche va muy bien, ¿eh? Sinceramente va muy bien. Bien. Bueno. Pues ahí lo tendríamos montado. Completamente. Bueno, espero que os haya gustado y que consigáis montarlo. Yo creo que sí. Parece complicado, pero al final no es tanto. Y es un coche que merece mucho la pena. Muchísimo. Bueno, gracias por seguirme. Y hasta el próximo vídeo, que continuaremos con la comparativa entre el Mercedes de Scalestri y el Opel Calibra de Slotty.